Creo que mucha gente no tiene demasiada información, a pesar de que se den charlas, no las dan tan a menudo como para que tengamos una opinión realmente formada. La mayoría tiramos de redes sociales y hay gente que acaba en partes de las redes sociales que dan contenido que suele ser sexista o machista, y eso pues se traslada luego a las aulas, se va compartiendo la información y es lo que crea todo este tipo de desigualdades al final en la gente joven. Educar en igualtat, des la meva perspectiva, ha de ser una voluntat per part del professorat, una obligació per part de l'administració i també una obligació per part de les famílies. És a dir, l'aula no és únicament un espai reduït on hi ha X nombre d'alumnes, sinó que és un espai molt més ampli. Educar en igualtat significa un compromís per part de totes i tots per a que tot el món tingui les mateixes oportunitats, siga del sexe que siga del gènere que siga. En el ámbito educativo es muy importante defender una acción de toda la comunidad educativa, profesorado, dirección, las AMPAs de los centros, los ayuntamientos, la Diputación, la autonomía, para que vayamos todos por un mismo camino y que consigamos que los cambios, los avances, las conquistas se estabilicen, se queden para siempre y de esa manera cada generación pueda enseñar a la siguiente desde un punto de partida más avanzado. El papel de la administración fundamentalmente es el de apoyar. Los centros educativos sí que es verdad que tienen un papel muy importante, pero nosotros debemos de apoyar, darles las herramientas que necesitan porque a veces no disponen de todo. Nosotros en el Ayuntamiento de Paterna tenemos la suerte de que hay una coordinación muy buena con los centros educativos, con el área de educación también. Incluso los propios centros son los que nos solicitan aquello que necesitan o que requieren cuando tienen algún caso concreto. Es importante que esa comunicación entre las familias y las escuelas sea lo más fluida posible para poder compartir valores, ideas y de esa manera el trabajo que hacemos por ejemplo en el centro educativo se ve acompañado en la escuela y a la inversa también, porque al fin y al cabo somos ejemplo de nuestro alumnado, tanto el profesorado como padres o madres. Y entonces tenemos que ser un ejemplo de conducta para nuestros hijos e hijas y no contradecirnos. Creo que es importante discernir esos contenidos que son sexistas de los que no y no normalizar ciertas actuaciones. De hecho, recuerdo el ejemplo de que hace unos meses un cantante mallorquín se hizo bastante viral porque normalizó que mencionaba con las chicas con las que había estado que era estéril, con la excusa de no utilizar el preservativo, ¿no? Yo creo que este tipo de contenido tiene que estar más penado de alguna manera jurídica y no tolerarse cualquier tipo de discurso en las redes sociales porque al fin y al cabo la juventud es bastante vulnerable a repetir esos estereotipos y esos idearios de la gente a la que quieren seguir o piensan que han tenido éxito en algún ámbito de su vida. Yo considero que hay que ser optimista con las nuevas generaciones porque al final cada generación corresponde a un momento histórico, social y cultural diferente, con lo cual comparar a las generaciones de ahora con las generaciones de hace 50 años considero y pensar que son más negativas o que lo están haciendo peor no es justo porque al final las generaciones de ahora se están teniendo que adaptar a otras cuestiones completamente diferentes dado el momento en el que están viviendo. También hay que entender que las redes sociales es su forma de comunicarse, es su forma de expresar su vida, con lo cual por eso es tan importante formarles i sensibilitzar-les. El que crec és que s'ha de mirar molt bé què és el que acaben de què acaben nodrint-se els nostres joves i crec que cal combatre molts missatges sexistes que es poden exposar a través d'aquestes xarxes socials, a través d'aquests mitjans de comunicació massius, amb missatges i valors en l'educació, que és una ferramenta fonamental a través de les aules, a través del col·legi i de l'institut, perquè d'alguna forma aquests missatges sense adulterar, que arriben considerem sense cap mena de filtre a les persones que tenen una consciència per crear, són perillosos i per tant hem d'educar
ha una diferència molt gran entre com s'educava en diversitat fa 40 anys, que pràcticament era inexistent, a com s'està fent ara. Ara sí que estem treballant des de les institucions en això i sí que estem fent, almenys per exemple des de la Diputació, estem en col·laboració amb associacions com per exemple l'ANDA, educant directament en els centres educatius per a que facin tallers i tinguin totes les ferramentes per a poder educar en la diversitat. I això de cara al futur és molt important perquè la diversitat el que fa és més democràcia, el que fa és que siguem més respectuosos amb la persona que és diferent. I això a poc sí que ho estem aconseguint. Jo soc optimista de cara al futur, sempre i quan aquestes polítiques no es deixen de la mà